Y está con nosotros la licenciada en Trabajo Social, Sandra Gallay, a quien una vez más le agradecemos y la invitamos porque nos interesó mucho el tema del trabajo social en sí, en qué consiste, qué es, qué ámbitos se desempeña o se puede desempeñar la tarea en el estatal, en el privado. ¿Se puede hacer una síntesis de todo eso, licenciada? Lo vamos a intentar. Ajá. Empecemos por la definición internacional de trabajo social, ¿sí? El trabajo social es una profesión basada en la práctica y es una disciplina académica que promueve el cambio social, el fortalecimiento, el desarrollo social y la liberación de las personas. A ver, dentro de los principios rectores de la profesión está lo que es la justicia social, los derechos humanos. De hecho, el Día del Trabajo Social se celebra el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, como también es importante la responsabilidad colectiva, ¿sí? Y este es uno de los ejes centrales del trabajo social. El trabajo social aborda al ser humano, a las necesidades que tiene el ser humano, en su vinculación con el otro, ¿sí? Nosotros no vivimos en islas, sino que necesariamente nos relacionamos con el primer grupo de base, que es la familia, y después, a medida que vamos creciendo, nos vamos incorporando a otros grupos sociales y a otras comunidades, ¿sí? Entonces, el trabajador social trabaja esta dinámica de la relación y de las demandas que presentan estas personas, estos grupos o estas comunidades. Ante sus necesidades presenta la demanda, ¿sí? El trabajador social trabaja en estas cuestiones de siempre propender al bienestar de la comunidad, pero también trabajamos en las tensiones de intereses entre la demanda del usuario, los intereses de las instituciones que tienen que dar la respuesta y los recursos reales existentes. Es decir, ¿sí? Una vinculación entre el individuo y su contexto. Y su contexto. Y la sociedad, digamos. Y ¿no? las estructuras sociales. Nosotros nos manejamos en comunidad, pero permanentemente entramos y salimos de distintas estructuras, ¿sí? Es dinámico. Educación, eso. Claro, educación, el niño va a entrar al sistema educativo y puede llegar a estar hasta los 25, 30 años dentro de ese sistema, pero además de ese sistema, nosotros también estamos en el sistema de salud cuando tenemos algún problema de salud. Entramos en distintos espacios, en distintas estructuras. De hecho, vivimos en un municipio. Entonces, siempre estamos relacionados con distintas estructuras sociales. Ahí aparece la demanda o la necesidad, y en función de la necesidad aparece la demanda para la intervención del trabajador social. Y el trabajador social, o el trabajo social, mejor dicho, es una ciencia social que se estudia y que después puede ejecutarse. Es una disciplina académica, no está conceptualizado como ciencia. Es una disciplina académica en la cual uno estudia 4 o 5 años, se recibe y después está habilitado para ejercer la profesión. Claro, hacía la pregunta porque muchas veces cuando se habla de ciencia social o de una profesión de tipo social, se tiende a ir hacia el pensamiento cuantitativo, ¿no? Es decir, cómo se puede comprobar fehacientemente con datos verificables aquello que el tema en cuestión lo hace. Y muchas veces una ciencia social justamente va más hacia lo cualitativo, que creo que sería el caso del trabajo social, ¿no? A ver, como uno tiende a lograr el bienestar de los grupos o de las comunidades o de estas personas que presentaron la demanda, hablando de bienestar uno tiene que entender que el ser humano es todo, el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto social. Entonces, uno trabaja en esta dinámica de la vida diaria que tiene cualquier ser humano. Claro.
Es un abordaje cualitativo, pero también hay intervenciones del trabajo social que se miden. Pueden ¿sí? medirse con Sí, datos. sí, de hecho. Y Sí, así sí. le damos la seguridad de ser ciencia a aquellos amantes de los datos verificables y generalizables, el Sí, método científico, sí, digamos, sí, ¿no? sí, Ujú. también. Se ponen contentos ahí. Pero nosotros no hemos llegado a esa instancia de que el trabajo social se convierta en una ciencia. Ujú. Estamos en la etapa de producir conocimientos en Argentina, que hace años no se producía, pero hace aproximadamente 20 años se empezó a producir conocimientos y a publicar, porque hay veces que se producen los conocimientos a través de las elaboraciones de tesis, de trabajos finales integradores en las facultades, y antes como que no había publicación Claro. de esa teoría, que fue toda una construcción que te puede llegar a dar 6 meses, un año, y quedaba en la biblioteca. ¿Sí? No trascendía. Claro, no trascendía, no se publicaba. Esto creo que las redes sociales, la tecnología ha facilitado que esto suceda. Nosotros estamos teniendo muy buenos académicos en Argentina que también están siendo de aporte de maestros teóricos para los otros países Claro. de Latinoamérica. Usted mencionó dos conceptos o dos conceptualizaciones que tal vez pueda llevar a algún tipo de necesidad de definir el trabajo social. Hablaba de derechos humanos por una parte y de justicia social por otra. ¿Eso nos lleva o nos llevaría a algún tipo de confusión? Ah, pero esto es político, esto es ideológico. A ver, nosotros en nuestro ejercicio profesional tenemos que ser objetivos, ¿sí? Yo entiendo que uno siempre espera del Estado que sea justo y de la sociedad que sea justa, más allá de la ideología política que cada uno puede llegar a tener, ¿sí? Y los derechos humanos en realidad son internacionales. Entonces, esas son las bases o los principios básicos de nuestra profesión. Que hay gente que puede tener interés de ocuparlo para otros fines, puede ser probable, digamos, pero uno intenta que en el ejercicio diario de la actividad profesional uno debe ser objetivo, ¿no? Lo mismo sucedería con el concepto de justicia social, claro, ¿no? Que se asocia mucho a un partido político, claro, en particular en Argentina. En Argentina. En Argentina, porque esta definición que yo le comentaba es la definición internacional de trabajo social. Es decir, es lo que nos rige a todos en el mundo. Claro. ¿Sí? En Argentina hay esa palabrita justicia social, es muy usada por un partido político en particular. Por el peronismo, básicamente. Claro, ¿no? Exacto. Pero bueno, que no deja de ser un principio de trabajo para nosotros. Si yo apunto al bienestar de la sociedad, voy a apuntar a que la justicia sea social, más allá del color del cual estemos, del color político, ¿no? Y del gobierno que maneje el Estado, que también tiene mucho que ver. El trabajo social en la Argentina está relacionado, usted me corregirá, casi históricamente más al ámbito estatal que al privado. ¿Es así? Es así. Históricamente nosotros tenemos una formación que tiene una perspectiva estatal muy fuerte. Hace algunos años se empezó a articular, a conectarnos con lo que es el trabajo social chileno, con el que es con la modalidad de trabajo social que existe en Europa, en otros países de Latinoamérica, en Canadá. Y uno va aprendiendo de los colegas a intervenir en otros espacios, ¿no? En Latinoamérica, ¿dónde se da? Chile mencionaba con un sentido distinto al argentino. Sí. Ellos tienen el trabajo social en empresas, está muy familiarizado, digamos. En lo privado. Sí, en empresas privadas.
claro. Preguntaba porque Chile justamente tiene un modelo económico Muy diferente al nuestro. al que teníamos, por lo Claro. menos, no sé, desde el Sí. 11 de diciembre hasta para acá, ¿no? Pero claro, ellos tienen un modelo diferente. Ujú, Y el trabajador social en Chile se inserta mucho en las empresas, ujú. en el área de recursos humanos, para trabajar el bienestar del personal de las empresas. O sea, en forma endógena. Sí, sí. Pero a su vez las empresas también utilizan aquella conceptualización de responsabilidad social de las Empresarial, empresas. claro, responsabilidad social Ajá. La empresarial. tienen más asumida, digamos. Sí, la tienen más trabajada, mejor Ujú. trabajada, tienen más antigüedad en eso. Entonces, la responsabilidad social empresarial es mucho más, está Más mucho más arraigada. difundida y Ajá. mucho más arraigada que aquí Ujú. en Chaco Claro. o en otros lugares de Argentina. Porque pienso, ¿no? En algún momento eso de responsabilidad social de las empresas, de las privadas, ¿no? En la Argentina se la utilizaba más como una especie de cartelería y de marketing, como para caer bien a los demás más que un fin específico. Sí, la responsabilidad social empresarial tiene como un débito de impuestos y en Ujú. función de eso, la empresa en lugar de pagar los impuestos a la AFIP lo que hace es utilizar ese dinero para un fin social, Ujú. ¿sí? Y eso es lo que se llama responsabilidad social empresarial. Claro. Hay empresas que hacen responsabilidad social mejorando el bienestar de sus propios empleados y hay algunos que hacen tareas externas a la Ujú. institución. Y en la Argentina, históricamente entonces, más en el universo estatal, de las empresas estatales. Claro, nuestra Ujú, formación tiene mucha inclinación al abordaje estatal, ujú. al abordaje dentro de las políticas públicas, porque las políticas públicas del Estado son las que van a generar los recursos para resolver Claro. determinadas problemáticas y esos son los recursos que necesitan los trabajadores sociales para resolver Ujú. la demanda de los usuarios. Diríamos que desde diciembre para acá están en problemas, ¿no? Estamos complicados. Hay un cambio de paradigma en el Ujú. modelo de Estado, por lo tanto hay un cambio de paradigma en el modelo de políticas públicas, pero como todo cambio, también genera la necesidad de desarrollar nuevas estrategias Ujú. para el ejercicio de la profesión. Y por eso se ve si bien ya el trabajo social independiente viene gestándose suavemente hace varios años, ahora está un poco más fortalecido Ujú. en el sentido de que uno puede brindar lo que es el fortalecimiento del recurso humano para las distintas empresas, puede trabajar todo lo que es el asesoramiento sobre estas Claro. Ese investigaciones. es el aspecto privado que ya vamos a ir Claro, ahí. bien. Me interesaba lo anterior, es decir, dentro del ámbito estatal en la Argentina. Cuando se dice política social Sí. de un gobierno, ¿cuáles serían dos ejemplos, por ejemplo, de lo que se estuvo instrumentando hasta ahora? A Que tal ver, vez tenga vigencia, pero no se la practica, ¿no? a ver. Las grandes políticas sociales del Estado están como focalizadas en el Ministerio de Desarrollo Social, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación y en el Ministerio de Seguridad. Ujú. ¿Sí? Esos son como ámbitos muy fuertes donde el Estado tiene mucha energía puesta en esos En los ministerios. que además también constitucionalmente se dice que son los ámbitos específicos de competencia del Estado y no meterse en Claro, otros lados, claro, ¿no? claro. O sea, lo social, la salud, la educación y la Y seguridad. la seguridad. Ajá. Y más allá de eso, por ejemplo, hay también entes autárquicos, digo, IPRODICH, digo, obras sociales como INSEP, como PAMI, como cualquiera de las otras obras sociales. En el Instituto de Vivienda van a encontrar trabajadores sociales insertos allí. A ver, hay una multiplicidad de espacios, por ejemplo, INTA, Ujú. el Instituto de Agricultura Familiar, son todos Lo relacionado espacios, con el ambiente también. claro, medio ambiente, Ujú.
son todos espacios donde el trabajador social siempre estuvo inserto, ¿no? El Ministerio de la Producción, Claro. que se trabajaba con pequeños y medianos emprendedores. Tal vez se ampliar un tanto la charla, pero más allá del trabajador social inserto en cada uno de esos organismos del Estado o instituciones, el desarrollo de la política de asistencialismo, ¿podría decirse asistencialismo o es una palabra mal utilizada? A ver, hay como distintos conceptos. El asistencialismo es la ayuda directa, que resuelve un problema en particular, específico, pero que después me voy y el problema va a continuar. Que ¿sí? es uno de los grandes reproches que se le están haciendo al anterior gobierno, ¿no? Claro, es decir, el trabajo social apunta a fortalecer al usuario para que no sea un demandante permanente. Una solución ¿sí? rápida. Una solución, el asistencialismo es una solución rápida. Pero hay que ¿sí? pensarlo a mediano y largo plazo. Claro, si yo, a ver, para ir a un ejemplo práctico. Sí. En un momento yo he trabajado en un programa que hacía el fortalecimiento de los pequeños emprendedores. Entonces, se trabajaba el fortalecimiento de toda la cuestión, porque por ahí los emprendedores saben específicamente lo que saben producir. El ¿sí? oficio. Vamos a hablar del oficio de panadero, del oficio del zapatero, del talabartero. Pero también hay un aporte importante que tiene que ver con la administración contable. Que eso, hay veces que uno no tiene esos conocimientos. Entonces termina produciendo, vendiendo y comiendo. Y te quedas sin el recurso para comprar la materia prima. O sea, hay que enseñarle Entonces, también el negocio. La administración. ¿Cómo hacerlo? La administración, para que vos sepas cómo dividir qué es la ganancia y qué es lo que le corresponde a los costos básicos, para que vos recuperes el costo, recuperes la materia prima, y de todo eso, lo que te quedó es la ganancia. Ahora, no todo lo que entró al bolsillo. Eso es fundamental también enseñarle, y es una de las tareas del trabajador social. Y esa es una de las tareas del trabajador social. ¿Por qué? Porque cuando las políticas públicas se dan de baja y desaparecen estos programas de fortalecimiento para emprendedores, lo que pasa es que el emprendedor te vuelve a llamar y te dice, se me rompió la máquina, necesito una nueva. El Estado no le va a dar una nueva. No es ¿sí? sustentable, entonces. Claro. En este caso, los emprendimientos, lo ideal es que sean autosustentables. Claro. Para que sean autosustentables, tienen que tener un manejo administrativo contable que permita la sustentabilidad a largo plazo, también teniendo en cuenta que somos un país que tiene una economía inestable. Claro. Tal vez, lo que le voy a preguntar tal vez esté muy lejos de la competencia específica de un trabajador social, pero las dificultades o los excesos que puedan cometerse desde un gobierno en la aplicación de determinadas políticas sociales, ¿deben existir? ¿Cómo se puede controlar? ¿Deben controlarse? Deben controlarse, y yo creo que el Estado argentino tiene las instituciones dedicadas al control, que tienen la tarea específica de supervisar el funcionamiento de cada institución del Estado y el funcionamiento de los programas sociales. O sea, existen los mecanismos existen, para hacerlo. Sí existen. El que no lo hagan o que supuestamente no lo hagan ya es una decisión de tipo política. Decisiones políticas, pero las instituciones existen. Que van, en definitiva, a ese no control en detrimento del mismo plan social o del mismo política de Estado. Claro, ¿no? claro. Ahora, pero no quiere decir que no existan esas instituciones. Esas instituciones están hace muchísimos años, y así como hay instituciones dentro de cada ministerio que se dedican al control, también hay fuera de los ministerios en sistemas de fiscalías y de supervisión. Aquello tan remanido que se escucha, no se necesitan nuevas normas ni leyes, sino el cumplimiento de las que existen. Aplicar las que existen. Salgamos del Estado. Usted hacía referencia a también un ámbito privado en el cual pueden
desarrollarse los trabajadores sociales. ¿Cómo está en la Argentina eso? ¿Está instalado, se va instalando, va creciendo? Se va instalando, va creciendo hace varios años. Aquí en Chaco hay varias trabajadoras sociales que ya se dedican al trabajo social independiente. ¿Lo hacen a través de un estudio, una consultoría? ¿Cómo lo hacen? Sí, hay, por ahí hay cosas como por ahí en los domicilios. Hay una colega que hace trabajo social clínico, que es un nuevo espacio también, que es el abordaje de situaciones familiares complejas. Que lo hace desde su consultorio. Y eso tiene un arancelamiento, se cobra por hacer. Eso tiene un arancelamiento como cualquier demanda profesional. Claro. Es decir, usted va al abogado, pide un asesoramiento, el abogado le cobra el asesoramiento. Si usted va al médico y no tiene obra social, tiene que pagar la consulta. Todavía no está instaurado fuertemente en nuestro país. Todavía no está instaurado fuertemente en nuestro país, pero sí hay como varias vertientes, como la elaboración de programas y proyectos sociales y proyectos productivos para que las personas que necesiten el proyecto, nosotros se lo podemos hacer y después lo presentará a determinadas instituciones para buscar los recursos, el financiamiento, etcétera. Preguntaba esto porque hay términos o conceptos u oficios o profesiones asociadas, por lo menos en el significado del trabajo social, como el de la psicología social. Que tenemos entendido, hay una asociación de profesionales de psicología social que ya están formados también, legalmente, ¿no? También, así como los trabajadores sociales, tenemos el Colegio Profesional de Trabajo Social de Chaco. Los operadores en psicología social tienen su propio colegio que regula su matrícula. Claro. Y el tema también se utiliza mucho, yo soy asistente social. ¿A qué se refiere? En realidad la profesión fue avanzando y cambiando la terminología en función de esto. El asistente social históricamente fue conocido por esta tarea del asistencialismo. Resuelvo la actividad concreta, la demanda concreta y me voy, ¿sí? Y la profesión ha tenido varias etapas, entonces en algún momento usted va a escuchar por el asistente social, por el servicio social o por el trabajo social. La profesión es la misma. Estamos en distintas etapas del recorrido y por eso ahora internacionalmente se llama trabajo social. Que en otros porque países apunta a un abordaje integral del ser humano en el contexto en el que se maneja. ¿Y esto del trabajo social en el ámbito privado está ya arraigado en otros países? ¿Cuáles, por ejemplo? A ver, en Chile está muy arraigado, en Perú también, en Canadá también, en todo lo que es Europa hay otra modalidad de abordaje más desde lo clínico, ¿no? Nosotros acá tenemos una dinámica grupal y comunitaria muy fuerte, a diferencia del abordaje de caso en forma individual, ¿sí? Que bueno, en otros países sí lo están haciendo. Y es por eso que nosotros queríamos traer este tema a Sin Retórica, porque creemos que de alguna manera es ayudar a la comprensión de algo que muchas veces está bastante difuso. O sea que hay que estudiar, son profesionales, tienen campos específicos de acción. Exacto. No es cualquier persona que dice, bueno, yo voy a ayudar y puede hacerlo. A ver, hay una sistematización. Hay una sistematización de la práctica, es así. Y la cuestión de la asistencia social tiene que ver con esto, con que si yo no puedo fortalecer al usuario que viene a pedir la prestación, ese usuario va a depender de mí. ¿Sí? El trabajador social apunta a que el usuario no dependa de nosotros, sino que se vaya fortaleciendo y se vaya independizando en las cosas que necesita. Brindarle herramientas para. Brindarle herramientas para la vida, ¿sí? Y eso tiene que ver con fortalecer su autoestima, sus capacidades, con adquirir conocimientos nuevos. Tiene que ver con eso, con ayudar al otro a que camine solo. ¿Sí? Sandra, quien desee de alguna manera comunicarse con ustedes en forma orgánica, institucional o particular,
¿Tienen alguna forma de que puedan hacerlo, las redes sociales, algún lugar donde puedan comunicarse? A ver, yo les dejo mi teléfono en Ajá, el caso perfecto. que necesiten hacer consultas, 36 24 60 35 18. Después nos pasa y lo vamos a reiterar como para recordar a aquellos que necesiten por ahí hacer una ¿no? consulta, una demanda. Yo también brindo asesoramiento sobre trabajos de tesis, Ajá, perfecto. investigaciones, y por ahí hay personas, instituciones que quieren hacer investigaciones de algunos temas en particular. Ya sea en forma individual o más institucionalmente o en una mal organización. institucional. Yo me dedico a hacer el asesoramiento metodológico de tesis, la elaboración de proyectos productivos y sociales, y por ahí si la gente necesita hacer una consulta, quiere llamar, preguntar, perfecto, les dejo mi teléfono. Además también se utiliza mucho en México el término TMT, que es para los estudiantes universitarios, ¿no? Y muchos se preguntarán qué es el TMT. Es un estudiante TMT. Es todo menos tesis, ¿no? Porque fueron capaces de aprobar 35, 36 materias, pero no pueden hacer la tesis. Y es por eso que en esta ayuda, en esta cooperación que se puede hacer, seguramente habrá mucha gente que lo va a requerir. Así que vamos a insistir con estos datos. Las tesis tienen como un cuco, ¿no? Sí, sí, ¿Usted sí. se acuerda del cuco? Sí, sí. Bien. El hombre de la bolsa. El hombre de la bolsa, bueno. Las tesis tienen así como un cuco, y en realidad es un protocolo de actuación, nada más. Claro, pero es un protocolo de actuación con sufrimiento incluido. También. Y el trabajo a cumplir por mucha gente que dice, hice todo menos tesis. TMT. Sandra, muchísimas gracias. Sandra, muchísimas gracias por la visita. Vamos a reiterar todos estos datos como para brindar un servicio a quien lo requiera. Así que muy amable de su parte. Muchas gracias. A ustedes, y quedo a su disposición para próximos encuentros. Muchas gracias. La licenciada de Trabajo Social, Sandra Gallay, con nosotros aquí en Sin Retórica.